El modelo e-learning de la UPT está formado por dos componentes importantes. El primero es la estructura del aula virtual y el segundo es la metodología e-learning con que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de este entorno académico. La primera parte, el primer componente, que es la estructura del aula virtual, se refiere a cómo está organizada, cómo está distribuida el aula virtual de manera estandarizada para todos los docentes y estudiantes, de tal manera que cada uno de los docentes y estudiantes ingrese directamente a la sección donde va a encontrar lo que necesita aplicar en ese momento. La estructura del aula virtual está soportada bajo dos grandes áreas. La primera área se llama área general. El área general, a su vez, está estructurada por dos secciones, la sección información y la sección comunicación. El área general se caracteriza porque no varía, no cambia, se mantiene desde el primer día de clase hasta el último día de clase tal cual se implementó. Es decir, que si la asignatura dura 4 meses, el área general se implementa solo una vez y puede ser visualizada, revisada por el estudiante y el docente durante todo el curso. Por ello indico acá que se estructura por asignatura. Esta sección, esta área general debe de estar estructurada antes del inicio de clase. ¿Por qué se caracteriza la sección información? En la sección información se colocan todos los documentos que son de utilidad para que el estudiante esté informado al iniciar la asignatura. Por ejemplo, en información encontraremos el sílabo de la asignatura. Encontraremos el cronograma de todas las videoconferencias que va a desarrollar el docente virtual durante el curso. Un cronograma que el estudiante pueda descargar y agendar desde el primer día de clase. También se va a encontrar aquí la netiqueta del aula virtual, una netiqueta estandarizada que se va a colocar en todas las aulas. Es decir, cuál es mi conducta, cómo me debo conducir en el entorno virtual yo como estudiante. También encontrarán acá el manual del aula virtual. Encontrarán también los lineamientos de los estudiantes y lineamientos de los docentes virtuales o tutores, como se les denomina en el entorno virtual. Esta sección de información, por lo tanto, se implementa al inicio y tiene todos estos documentos informativos que le van a servir de apoyo al estudiante hasta el último día de clase. La siguiente sección es la sección comunicación. Aquí se configuran 3 medios de comunicación una sola vez y que van a ser de utilidad para los estudiantes durante toda la asignatura. Por ello se encuentra dentro del área general, que es para toda la asignatura. Aquí se configura el foro de novedades, donde el docente comunica, envía recordatorios, comunicados, fechas de actividades, de foros, fechas de prácticas, comunicados diversos de su asignatura. Tenemos luego el foro de socialización. El foro de socialización que se encuentra en esa sección es el foro que se crea una sola vez y está abierto durante toda la duración del curso. Aquí el docente responde a consultas, a dudas que los estudiantes puedan plantear. A su vez, es un espacio para que él pueda retroalimentar algunos puntos, algunos temas específicos que requieran los estudiantes. Otro espacio que se encuentra dentro de la sección comunicación son las videoconferencias. La sala de videoconferencia, que es una, y a través de ese acceso el docente va a poder
ingresar con sus estudiantes durante todo el tiempo que dure la asignatura, cada vez que tenga programada una sesión de videoconferencia. Una vez hemos conocido el área general, vamos a pasar a conocer el área específica. El área específica, como bien lo dice específica, se desarrolla por unidad, a diferencia de la general que es por asignatura. Se desarrolla por unidad y está compuesta por la sección de recursos y la sección de actividades. La sección de recursos va a tener dentro de su estructura todos los materiales que el docente necesite en cada unidad para que los estudiantes puedan revisar, leer, previo a sus foros, previo a sus prácticas, previo a sus tareas. Por ejemplo, separatas, PPTs, videos, links de páginas web, lecturas, artículos científicos, PPTs, etcétera, etcétera. La siguiente sección es la sección de actividades. La sección de actividades es muy activa, a diferencia de los recursos que solo van a descargar materiales. Es una sección en la cual el docente va a implementar por unidad mínimo 3 actividades. El docente puede elegir entre tareas, foros de debate, prácticas calificadas y exámenes. Entre las tareas él puede desarrollar y proponer ensayos, investigaciones, propuestas, productos, wikis colaborativas, tareas individuales, tareas grupales. De toda la tipología de actividades, por unidad, el docente elige mínimo 3, según el tipo de asignatura. Por ejemplo, si yo soy profesora de matemática, podría proponer una tarea y 2 prácticas calificadas. Y ya tengo mínimo 3 actividades. Si yo soy profesora de material multimedia, puedo proponer 2 tareas, que quiero 2 productos, y un foro de debate. Si yo soy profesor de tesis, podría proponer 2 tareas y un foro de debate. Mínimo. O sea, cada docente, según la naturaleza de su asignatura, elige el tipo de actividad que propone. Puede combinar 2 tareas, una práctica, y ya son 3. Puede combinar una tarea, una práctica, un examen, un foro, una tarea, una práctica. ¿Puede proponer 3, 4, 5 actividades? Sí, dependiendo de la tipología, la temática del curso. Eso es muy importante. Se deja libertad para que el experto, el docente, pueda definirlo. Pero mínimo son 3 actividades a elegir por unidad. Luego tenemos el segundo gran componente de nuestro modelo e-learning UPT, la metodología e-learning de la UPT. Metodología que está estructurada sobre la unidad. Este modelo responde a cada unidad, por eso observamos aquí la unidad. La unidad está compuesta dentro de la metodología e-learning UPT por actividades calificadas y actividades no calificadas. Las actividades calificadas son aquellas que van a responder a la formulación de tareas, pueden ser individuales, grupales, wikis, investigaciones, productos, etc. Foros de debate. Foros de debate que se recomienda siempre sean preguntas de nivel criterial y no literales, es decir, que opina, que propone, fundamente, cite, argumente, brinde ejemplos contextualizados. Foros de debate en los cuales los estudiantes no solo deben participar una vez, sino mínimo 2 o 3 veces comentando o debatiendo lo que aportan sus compañeros. Cuando se formulan las tareas y los foros de debate, estos deben tener detalles muy puntuales, paso a paso, qué es lo que esperamos del estudiante. Ello está contemplado
en las normas, lineamientos que cada docente va a tener también al alcance. Los exámenes, que pueden ser de preguntas abiertas o preguntas cerradas. Si son preguntas cerradas, debe ser un banco de 20 preguntas aleatorias, por ejemplo, para que se configuren en el Moodle y pueda tener solo 10 alternativas aleatorias cada estudiante. Si son preguntas abiertas, el docente va a tener que revisar y leer cada respuesta para luego calificar, a diferencia del examen por preguntas cerradas, que se califican automáticamente. Entonces, el docente decide examen con preguntas abiertas o examen con preguntas cerradas, dependiendo de su naturaleza. También encontramos aquí en las actividades calificadas las prácticas, que pueden ser cuestionarios, también de preguntas cerradas o abiertas. Posiblemente si son de matemática, de números, sean prácticas calificadas desarrolladas que el docente luego tenga que revisar cada una de ellas. Estas actividades calificadas, como mencionamos, deben ser mínimo por unidad, formular 3. Se formulan 3 a elección, se pueden combinar según la naturaleza de la asignatura. El docente es el experto y él es quien decide. Se organiza también con su comité académico y entre los docentes de las mismas áreas pueden definir según escuelas y según facultades, porque tiene cada uno de ellos una tipología, una forma diferente de poder programar según la necesidad. Al finalizar la unidad, cada una de estas actividades que se han calificado y que requieren revisión del docente, como las tareas, los foros, exámenes con preguntas abiertas o prácticas con preguntas abiertas, van a tener que publicarse las notas. Acaba la unidad, se publican las notas. Al finalizar, el docente va a tener 2 días, hasta 3 días, para poder publicar sus notas y que los estudiantes conozcan, se enteren de cada una de sus calificaciones. Luego tenemos las actividades no calificadas. Estas actividades no calificadas se caracterizan porque se programan durante toda la unidad, están permanentemente habilitadas. Por ejemplo, el foro de socialización. Aquí participa el docente, participa el estudiante, consulta, el docente retroalimenta, pero no se califican, a diferencia de un foro de debate. Este es un foro de socialización. Preguntas, respuestas, retroalimentaciones y más. Otra actividad no calificada durante la unidad son las videoconferencias. Las videoconferencias se caracterizan porque se programa una por semana, de duración de 1 hora académica. Previo cronograma, recordemos que ya el estudiante tiene aquí en la sección de información. ¿Para qué? Para que no se cruce la videoconferencia de una asignatura con otra asignatura y el estudiante tenga la precaución ya cuando le toca el día y hora de su videoconferencia. Importante, cada videoconferencia que el docente va a acompañar a los estudiantes, es importante que el docente prenda su cámara. Él pueda previamente prender su cámara, activar la grabación para que quede la grabación dentro de los sistemas de la Universidad Privada de Tacna como evidencia de que se ha desarrollado la clase en línea y ya bajo lineamientos de cada decano, de cada escuela, de cada dirección, se verá cada cuánto tiempo se eliminan del servidor, se borran o se van archivando. Pero es importante que cada videoconferencia se dé una vez por semana, mínimo 1 hora. Si el docente, por la naturaleza de su asignatura, necesita 2 conferencias a la semana, no hay problema. Si necesita 3 conferencias por semana, tampoco hay problema. Pero tiene que programarlas y comunicar en el cronograma a los estudiantes para que ellos
puedan agendar y estén a la espera de la sesión con su experto. También se compartirá y tienen los docentes un manual de cómo desarrollar su videoconferencia con todos los parámetros, lineamientos, estándares mínimos de conectividad. ¿Por qué la videoconferencia no es obligatoria en cuanto a una calificación? Porque muchos estudiantes quizás pueden trabajar en esos horarios o pueden no acceder por algún problema de conectividad. Por lo tanto, no se califica y queda grabada. Pero sí, parte de esa conferencia, de esa sesión de clase en línea, va a servir de insumo para que él pueda desarrollar todas las actividades. Por lo tanto, si él no pudo ingresar, va a tener que ver la grabación para desarrollar las tareas, los foros, los exámenes, prácticas y más. Importantísimo, la videoconferencia cumple un papel protagónico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el momento donde interactúa docente y estudiante y el docente tiene que ser muy empático. Por eso, nuestra metodología y nuestra estructura que forman nuestro modelo e-learning UPT se basan en 3 ejes transversales muy importantes. El primero que observamos aquí, la innovación, porque es un proceso innovador de trabajar la estructura de un aula estandarizada, organizada, con una metodología definida para todos los estudiantes y docentes de pregrado, posgrado y extensión, que según la naturaleza de las asignaturas y de las escuelas puede tener en algún momento cierta flexibilidad, porque la educación virtual es flexible. A su vez, no solo es innovadora, sino que el segundo eje transversal es la empatía. La empatía porque el docente tiene que ser en este modelo e-learning de la UPT muy empático. Tiene que pensar cómo se siente el estudiante tras la línea, tras la PC, tras la laptop, en esa videoconferencia. ¿Qué espera el estudiante del docente? Tenemos que ser docentes empáticos, motivadores, desde nuestro tono de voz, la calidez, prender la cámara, estar atentos a sus consultas aquí en el foro de socialización, motivarlos en este foro, retroalimentarlos. Por eso el segundo eje tan importante es la empatía. Somos innovadores, somos empáticos. El tercer eje es el trabajo en equipo, porque si en este proceso de este modelo e-learning de la UPT no vamos de la mano, quienes gestionamos, quienes lideramos, quienes somos docentes, quienes somos estudiantes, administrativos, soporte técnico, acompañamiento, capacitadores, implementadores, si todos trabajamos en equipo, es el éxito asegurado. Cada uno, independientemente, no lo vamos a lograr si no es un trabajo en equipo. Y sobre estos ejes transversales, finalmente, nuestra estructura, nuestro modelo e-learning de la UPT se basa en el constructivismo y en el conectivismo. Dos teorías pedagógicas que nos respaldan que el aprendizaje es aprender haciendo y buscamos un desarrollo de aprendizajes significativos con el acompañamiento, el asesoramiento del tutor, del docente virtual, quien lo acompaña y lo guía al estudiante, no lo abandona, está con él de la mano, a pesar de que no están presencialmente, pero lo acompaña. Y el conectivismo, que nos dice que el aprendizaje está mediado por nodos. Cada uno de nuestros estudiantes es un nodo, cada docente es un nodo, cada decano, director, gestor, líder, quien planifica, asesor, es un nodo de este aprendizaje significativo, que está soportado con la tecnología, donde ya no solo el aprendizaje está entre docentes y estudiantes, sino que el aprendizaje también está mediado por la tecnología, apoyado en la tecnología, porque si no hay internet, no existe e-learning. Y ahora trabajamos sobre este soporte, conectados en comunidades de aprendizaje, conectados en el aula virtual. De allí que nuestro modelo e-learning está basado sobre el constructivismo y el conectivismo de George Siemens. Esperemos que cada uno de estos elementos
y esta estructura sea viable para el buen desarrollo de la educación virtual de nuestra comunidad académica.